Damos que nos permite una semana más el poder estar congregados, el poder estar juntos, el poder estar compartiendo, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero compartir con ustedes en esta mañana un versículo que está en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 4. Habla de la militancia y habla también de los negocios de la vida. Pedimos que se vayan ubicando, por favor, las personas. Les pedimos también que apaguen todos sus teléfonos móviles, que no nos suene. ¿Lo tienen? Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Habla aquí de militancia, como dijimos, y habla también de negocios de la vida. El que milita, y quedémonos con esto, no se enreda en los negocios. ¿Por qué nos dice? ¿Cómo completa el versículo? ¿Para qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿qué nos dice claramente? Que en las iglesias, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, encontramos dos tipos de personas. Nos dice aquí, ¿no? En este versículo, si no lo quites, por favor. ¿Qué dos tipos de personas encontramos? ¿Cuál es el primero? El primer tipo de personas nos dice el que milita. ¿No? El que milita. Y el otro tipo de personas son los enredados. Porque dice claramente, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Así que hay los militantes y los enredados. Porque el que milita no está enredado. Y el que está enredado no puede militar. Y estaremos viendo ahora, si el Señor lo permite. Y no hay otra opción, no nos deja, no hay otra opción que diga. Dice ahí, o militas o estás enredado. O se milita o se está enredado. Ninguno que milita. ¿Qué quiere decir cuando nos dice las Escrituras? Ninguno que milita. No, nos dice ninguno que está dentro. Ninguno del que está totalmente comprometido en las cosas del Señor. El que está inmerso, activo, como escuché por ahí, o forma parte de esta causa, a este supremo llamamiento, aquel que quiere agradar, dice, al que lo llamó por soldado. Él dice, ese es el que milita, el que está totalmente volcado a las cosas del Señor. Ninguno se enreda en los negocios de la vida. El que milita no se enreda en los negocios de la vida, porque su vida y su propósito está volcado completamente a que Dios sea glorificado en todo. Y el remedio para no perderme en mil cosas, en mil afanes, nos dice que es la militancia. Y Pablo le dice a su discípulo, cuidado, no sea que te encuentres enredado en lugar de estar militando. Cuando Dios nos rescata de nuestra vana manera de vivir y el Espíritu Santo nos ha llamado como soldados, entonces nosotros, iglesia, tenemos la responsabilidad de estar dentro, de militar. Tenemos que ser parte de ese escuadrón viviente que Dios quiere formar. Habla de milicia, ¿verdad? Ahora que nosotros podemos ver lastimosamente la guerra que hay en Medio Oriente,
que hay entre Ucrania y Rusia, cómo se ven, cómo se preparan. Hermanos, los soldados, nosotros nos dice que tenemos que ser, no, nos dice la vida cristiana es una militancia. ¿Y qué es lo importante, hermanos, que debemos tener cuidado? Porque tal vez pensamos que estamos militando, pero en realidad estamos enredados, ¿no? Puede ser que pensemos que estamos militando, pero a lo mejor estamos enredados. ¿Por qué? Porque ambos tienen muchas cosas en común. Viven casi de la misma realidad. No hay diferencia, porque ambos trabajan, ¿no? Ambos trabajan, estudian. El que milita y el que se enreda tiene planes, tiene proyectos en la vida, anhela formar un hogar, tratan de progresar, todos tienen sueños, aspiraciones, todos tienen 24 horas y todos tienen una base de fe en común también, porque el enredado también tiene fe, cree. Porque, por ejemplo, si yo pregunto, ¿quién cree que Jesucristo es el Señor? ¿Creemos o no creemos? Sí, porque todos tenemos en común esta fe. Pero a pesar de tener esta fe, este estilo de vida similar que estamos viendo, algunos han entrado al propósito de Dios y otros no quieren, están enredados. A otros les cuesta o no quieren o no se dan cuenta simplemente. ¿Y cómo podemos discernir en qué camino estoy en mi vida? ¿Podemos discernir? Claro que podemos discernir. Para eso está la palabra de Dios, para decirnos si nosotros estamos militando o si nosotros estamos enredados. Primero, tratemos de describir lo que es ser militante. Militancia tiene que ver con ejército. ¿Cuántos han hecho la mili? Algunos, muchos. A mí no, yo no hice la mili porque en ese tiempo no aceptaban superdotados. Me querían mandar a la NASA a mí, pero para que me estudien. Tiene que ver con ejército. Estaba escuchando hablando de ejército, que aquí en España, por el asunto esto de la guerra entre Ucrania y Rusia, eso tiene que entrar al Congreso, quieren hacer que sea obligatorio como fue antes, porque algunos países ya que pertenecen a la Unión Europea han exigido y han obligado que tanto hombres y mujeres se alisten al ejército, hermanos, por este conflicto que hay, porque se enlisten en el ejército por este conflicto que está habiendo, que está muy, muy, muy complicado, hermanos. Así que si nos toca aquí en España, muchos de nuestros jóvenes, imagínense, sería obligatorio. Entonces, esta es la militancia, como nosotros estamos militando. Y claro, cuando se está dentro de un ejército, los soldados tienen o están bajo la orden de un superior. Y los soldados están totalmente entregados a una causa, ¿no es cierto, hermanos? Ellos saben que cuando forman parte del ejército tienen que dar la vida por su nación cuando se presentara una guerra o un conflicto. O la policía igual. Ese es el juramento, ¿no? Están bajo un juramento de dar su vida, si requiere, por la nación a la que pertenece. Entonces, nosotros igual cuando venimos a Cristo Jesús, aunque no hacemos ese juramento, no hacemos ese juramento, pero nosotros somos conscientes de que cuando venimos a Cristo Jesús, debemos tener esa misma lealtad, aunque nos cueste la vida. Y eso es por lo que los militares se mueven, esa es su causa, defender. No es alguien que sabe solamente cómo es la causa, sino que se ha metido de lleno a ella, vive por ella. Es alguien a quien esta causa ha condicionado su plan de vida. Le condiciona sus planes de vida. Ha modificado su agenda. Ha modificado sus prioridades y hasta sus gustos
y deseos. Hay naciones donde es obligatorio, por ejemplo, yo sé esto en Corea del Sur, me parece que son 2 años. Y aquí sean famosos cantantes, tienen que dejar lo que están haciendo para ir a cumplir el servicio militar. En Israel, igual, es servicio obligatorio. Y ellos, las 24 horas del día, aunque no lleven uniforme, cuando están en servicio militar, están cargados su fusil a la espalda. Y ustedes ven chicas de 19, 20 años yendo por la calle agarrado de la mano de su novio con el fusil puesto en la espalda. Porque saben que el momento que haya una alarma suena ahí y saben que ese momento tienen que ir y movilizarse para los diferentes lugares para defender Israel, hermanos. Duermen con el fusil. La vida cristiana espiritualmente es igual, ¿verdad? La vida cristiana es igual. No, como dice ese dicho, porque si nosotros dormimos, ¿qué pasa? Camarón que se duerme, le hacen ceviche, ¿verdad? Termina en la olla de cualquier persona. Entonces, miren lo que es. Militar significa abrazar algo con pasión, con fervor y resistir firmemente a todo lo que se oponga a eso. Militar significa pararse firme e ir cortando los obstáculos que se presentan en la vida, que son muchos. Militar en Cristo significa alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Para eso militamos, para alcanzar sus propósitos. Por eso cuando venimos a Cristo, como decimos a Él, cambian nuestros planes, se modifica nuestra agenda, se modifican nuestras prioridades, hasta nuestros gustos y nuestros deseos cambian absolutamente todo, amados hermanos. Escuchen cómo se traduce este texto en una versión muy antigua de los jesuitas. Dice así: el que milita no se embaraza en los cuidados de la subsistencia diaria, porque cree que eso depende de su jefe. ¿No? Se parece al versículo cuando dijo Jesucristo: en nada o por nada estéis afanosos o afanados. El soldado, ¿qué está diciendo con este versículo? El soldado no está preocupado, ¿no es cierto? En si tendrá vestido, si tendrá para comer, si tendré para vivir, para mi diario vivir. El soldado de Cristo no está afanado en nada de esto porque hay una profunda confianza en su jefe. Como dice el versículo, en paz me acostaré. ¿A que se saben de memoria? Y asimismo, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después de decir ese versículo, me tomo la pastilla para dormir. Y a dormir. Y repita varias veces el versículo hasta que se quede dormido. Esa es nuestra paz, amados hermanos. Esa es nuestra confianza que tenemos en el Señor. En paz me acostaré. Qué precioso es, ¿no? Acostarse y dormir en paz, aunque tengamos preocupaciones, porque los que estamos aquí, ¿quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no tiene preocupaciones? De cualquier índole, a veces económico, a veces por salud, por problemas tal vez de familiares, por pérdidas. Todos. Hablando el otro día con mi esposa, que me escribía, me decía que tenía mucho dolor por la situación de su padre, lo que estaba pasando, y también de su familia. No, es el dolor que tiene. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que agarrarnos de esa paz, hermanos, porque si no, nos desesperamos y caemos muchas veces en depresión. Es tremendo, hermanos, el dolor que tienen las personas que han perdido un familiar, que han perdido los cónyuges, que aquí los hermanos han perdido. Solamente el Señor nos puede dar esa paz y esa tranquilidad para nosotros poder seguir en pie, hermanos. En pie.
¿Cuántos creemos que el Señor es fiel? Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo nos da todo lo necesario para nuestro sustento? ¿Cuántos creemos que Él tiene suficiente para vestirme, por ejemplo? Amén. Para darnos. ¿Es verdad? Todos los que estamos aquí tenemos armarios llenos de ropa, hermanos. Ya ni entran. Toca romper la pared para seguir poniendo la ropa. Porque aquí en Europa es así, hermanos. Tenemos suficiente ropa, alimentos tenemos. Entonces tenemos que ser diligentes y tener un proyecto de vida en Cristo Jesús. Tenemos, amada iglesia, que esforzarnos para entrar por la puerta estrecha y caminar por ese camino angosto que nos dice las Escrituras. Tenemos que esforzarnos para ser los mejores padres, por ejemplo, los que somos papás. Tenemos que esforzarnos para ser los mejores esposos. Esforzarse para que sean las mejores esposas. Esforzarse para que sean los mejores hijos. Esforzarnos para ser los mejores trabajadores. Esforzarnos también para ser los mejores hermanos de la congregación. Y no para estar ventilando que soy el mejor. No, hermanos, porque la recompensa viene del cielo. Dios sabe el corazón de cada uno de ustedes, pero nosotros nos esforzamos para ser los mejores estudiantes, los mejores vecinos de donde nosotros vivimos. Que los vecinos nos busquen para conversar. ¿Por qué? Porque somos los mejores, no por nosotros. No por nosotros, porque Jesucristo ha permitido eso, amados hermanos. Y porque la gloria es de Él y no nuestra. Porque el tesoro que el Señor nos ha dado, nos dice las Escrituras, está en vasija de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no nuestro. Él es el centro de todo. Jesús es el centro. Y lo demás tiene que girar alrededor de Él. Por eso dice, no se embaraza. Leíamos, no se embaraza, no se afana. Necesitamos de estas cosas, sí necesitamos, pero el Señor lo suple porque militamos para Él, para Él. El que milita tiene su centro en la causa que es Cristo. El enredado o el que está embarazado de los negocios de la vida y de los afanes, no mira la causa, no mira a Cristo, sino que está pendiente de lo que le pasa, de sus gustos, de sus prioridades. El que está embarazado de los negocios de la vida se vuelve lento para el propósito de Dios. No avanza, se estanca. Se vuelve pesado, no tiene oído ni tacto espiritual. No escucha el llamado, su prioridad es sus propios cuidados. Todo gira en torno a él. Le da igual lo que pase en la congregación. Está presto muchas veces a criticar, a murmurar. Se afana en el dinero, hay avaricia en su corazón. Ese es el enredado. Pero yo sé que aquí no hay ningún enredado, no hay enredados aquí. Todos militamos. ¿No es cierto? Todos militamos, ¿verdad? Si no hay un problema, hermanos. Si no, hoy mismo cortamos ese enredo y en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Y meternos a la causa que nosotros hemos sido llamados. ¿Qué son los negocios de la vida? ¿Qué son los negocios de la vida? No son los pecados. No habla de pecados. Los negocios de la vida son las cosas que a Dios nos ha dado para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos de lo que nos ha bendecido. ¿Cuál es el peligro? Es que estos nos enrede y que todas nuestras energías estén puestas en esto. Están puestas en la casa, en el trabajo, en la familia, en los amigos, en los bienes, en las posesiones. Y por último ponemos a Dios. Si eso tenemos tiempo. Si es que tenemos tiempo. Esto está primero que Dios. Eso es cuando las personas están enredadas. Mi casa, mi coche, mis amigos, mi familia, mis bienes, mis posesiones, mis distracciones están antes que Dios. A eso Dios le llama enredados.
Y si nosotros estamos en algo de esto, pues nosotros estamos enredados en los negocios de la vida. Y si hemos dejado la milicia, porque no se puede estar enredado y a la vez estar militando. O milita o está enredado. Nunca la militancia fue expresada como una opción a los discípulos de Cristo. Jesús no les dijo, a ver muchachos, a ver chicos, a ver, ustedes, sí, los 12, ¿quién quiere militar conmigo? ¿Les preguntó eso? ¿Quién quiere militar conmigo? Los que quieren venir, vengan. El resto que se quede allí y vamos a caminar juntos estos 3 años. La milicia es siempre la consecuencia de abrazar a Cristo y su propósito. La carga de Dios puesta por el Espíritu Santo me moviliza hacia la causa, hacia la milicia. No estamos esperando que vengan y ir a ver quién quiere. No, hermanos, nos volcamos todos al llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos llama, todo lo demás pierde valor. Todo lo demás pasa a segundo plano porque quiero agradar a aquel que me ha tomado para que esté militando en sus filas. Militantes o enredados, ¿en qué fila nos hemos encolumnado? ¿En dónde estamos? Amados hermanos, queridos, preciosos hermanos, estamos llenos de planes, de propuestas, llenos de vida y tal vez tenemos muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que deseamos hacer. Y Dios está feliz de que esto sea así, pero no nos es lícito vivir para nosotros mismos. No nos es lícito dedicarnos por completo a nuestras cosas, porque el llamado de Cristo es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todo esto debe estar dentro de Dios, no puede estar fuera, porque siempre hemos dicho, Dios es absolutamente todo. Dios cubre absolutamente todo, y dentro de esto están nuestros planes, nuestras propuestas, está nuestra familia. No, hemos dicho siempre, Dios no es el primero, no es el primero Dios. Dios no es ni el segundo ni el tercero, no. Dios es todo. Dios es todo. Y luego de ese todo, si hay prioridades, la familia, el trabajo, la iglesia, los amigos, ¿por qué no? Los amigos. Es salir a disfrutar también, los placeres, salir a disfrutar con la familia. Dios quiere que, hermanos, que hagamos todo eso, pero siempre que Él sea el todo de nuestras vidas. Nadie que ha sido llamado por Cristo puede disfrutar de su perdón y ya está. Nadie solamente dice, ya el Señor me perdonó y ya está. Ordenar su vida y comenzar a disfrutarla para Él mismo. No, no es así, hermanos. Cuando Cristo nos llama, es nuestra obligación como hijos involucrarnos en su propósito, porque Jesús no nos llamó a ser pasivos, nos llamó a dejarnos la piel para engrandecer el reino de su Padre. Nos llamó a dejarnos la vida. Ahí estaba Jesucristo, ahí estaba recorriendo el mar de Galilea y encuentra a un par de hermanos echando las redes. ¿Y qué les dijo? A ver, ustedes, ¿quieren o no quieren? ¿Qué les dijo? Venid en pos de mí. No, les dijo, venid. Pero no quedó allí el llamado, sino ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El llamado es hasta completar su obra. Si hemos recorrido solo la mitad del llamado, la mitad del camino, si hemos recorrido solamente hasta la mitad, pues no hemos cumplido el propósito de Dios. El propósito de Dios ha quedado a la mitad. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay un trabajo que Dios tiene que hacer. El que quiere trabajar en mí, en ti, el que quiere trabajar para el Señor, tenemos que ir hasta el final con el Señor. Hasta el final. Hasta cuando nuestro cuerpo pues ya no pueda. Hasta cuando digamos como el apóstol Pablo, si nos permite, Señor, decir, porque no sabemos cuándo vamos a morir. El otro día sé escuchar mucho en YouTube de un personaje de Biblia Libre,
y denuncia mucho, y decía que un pastor estaba predicando, así como yo, estaba predicando, y le dio un ataque cardíaco fulminante, hermanos, y murió. Se murió ahí, hermanos, ahí predicando. No sabemos, hermanos, y sino que nosotros tenemos que estar agarrados del Señor, militando para el Señor, y que la muerte nos encuentre así, de esa manera. Que la muerte venga, cuando venga, hermanos, nos encuentre de esa manera. Venid a mí y haré pescadores de hombres, les dijo. Después que Pedro negó a Jesús 3 veces, tuvo una gran crisis y el Señor le manifestaba su amor vez tras vez. No la crisis, ustedes saben, no la crisis que tuvo Pedro cuando negó al Señor. Y Jesús se le manifestaba vez tras vez. Pero hay un día en el que se encuentran cara a cara, a solas. Y el Señor le lanza una pregunta que le conmueve cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y hasta 3 veces le pregunta. Pedro le había jurado que lo iba a amar, que lo iba a seguir hasta la muerte. Y luego tiene una crisis interna y niega a Jesús, maldice también, dice que maldice. Y la respuesta que Jesús es y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y frente a esa pregunta, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si el Señor nos preguntara y nos dijera, iglesia de Puente Tocino, ¿me amas? ¿Qué dijéramos nosotros? Apacienta mis ovejas, le dijo. Y volvió y le preguntó nuevamente, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor. Y nuevamente volvió a preguntar y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y lleno de vergüenza, Pedro, ¿qué le dijo? Sí, Señor, tú lo sabes todo, apacienta mis ovejas. Iglesia, si el Señor nos dice, iglesia, ¿tú me amas? Sentimos en este momento la misma vergüenza que tenía Pedro, porque ese amor que nos está diciendo el Señor, ¿no hay en nosotros? ¿Por qué, hermanos? Porque ese amor, ¿a dónde le llevó a Pedro? ¿A dónde le llevó a Pedro ese amor? Le llevó a la muerte, a predicar el evangelio incansablemente, a traer a muchos al arrepentimiento. ¿No? Y nosotros, iglesia, ¿me amas? Y los hermanos, sí, yo te amo, Señor. Menos mal que no tenemos asientos como tienen otros lugares que son como los de cine. Si no, se me duermen todos. O nos dormimos todos. Queridos, la respuesta del amor humano al amor de Cristo es dedicarnos a las ovejas, a los corderos, a la gente. Si me amas, conviértete en un pastor de ovejas. Si me amas, conviértete en un pastor de ovejas, no en un pastor en el sentido ministerial. Eso lo escoge Dios, lo da Dios. Sino que Jesús le estaba diciendo a Pedro, sal de ti mismo y ocúpate de otros. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ocúpate de otros, ocúpate de mis ovejas, cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ocúpate de otros, cuida mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. No sé cómo decírtelo. Dedícate a otros. Si me amas, milita en los negocios de mi Padre. Iglesia, ¿le aman al Señor? Pues entonces todos militemos en los negocios de nuestro Padre. Y el llamado del Señor es hasta que terminemos la obra a la que Él nos ha encomendado. No hay un punto intermedio en el que diga, bueno, ahora ya te quedas ahí, te sientas, que siga otro. Y a calentar las sillas. Y a calentar las sillas. El que milita tiene el corazón caliente, arde su corazón. El que está enredado tiene su silla caliente. Es la diferencia entre el santo, entre el que milita y el enredado. El que milita tiene su corazón que arde en el fuego del Espíritu. Y el que está enredado tiene su silla caliente.
¿Por qué? Porque está a tope de sus afanes, no tiene tiempo para otros, toda su agenda está saturada de actividades, de sus planes, de sus proyectos. El que está enredado en los negocios de la vida es muy fácil que se caiga porque tiene los pies enredados. El que está enredado nunca tiene estabilidad, siempre anda a tropezones porque tiene los pies enredados. Hemos logrado, hermanos, estabilidad espiritual o vivimos con chispazos y de momentáneas con Dios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos nosotros? Dios quiere darnos estabilidad. El que está enredado no puede avanzar. ¿Por qué? Porque está trabado, está pegado a su silla. Pero el que milita está preparado para avanzar porque es un soldado de Dios entrenado por el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué columna estamos? ¿Entre los que militan o entre los enredados? La militancia es la respuesta del que está enamorado, porque el que ama siempre está comprometido. ¿No? Los que hemos estado enamorados, hemos hecho locuras por nuestros cónyuges. Todo. Para el que ama ningún sacrificio es demasiado grande. Ningún sacrificio, hermanos. Tremendo, ¿no? La entrega al Señor y decir, estar a veces con dolor. Nosotros tenemos, bueno, yo ya no estoy en la alabanza, pero con las hermanas, como ustedes saben, ya con cierta edad ya nos aparecen los dolores, ¿no? Nos hacemos crujientes, nos crujen todo, nos duele, dolores, a veces enfermedades. Y tenemos que estar aquí y a veces las hermanas dicen están adoloridas. Toman una silla, se sientan, pero siguen practicando la alabanza. ¿Podrían quedarse en casa? Sí, podrían quedarse en casa. O hermanos también que están aquí, ¿podrían haberse quedado en casa? Sí, podrían haberse quedado en casa. Pero queremos nosotros cumplir, dar un paso más allá. Pedirle al Señor que nos ayude a militar en sus filas. El que milita sirve a pesar de tener su agenda llena de cosas. Porque todos tenemos la agenda llena de cosas, ¿verdad? Todos. Pero el que está enredado no sirve, justamente a raíz de la gran cantidad de cosas que tiene. El que milita siempre encuentra espacio para la obra y al servicio de Dios. Para el enredado, cuando le decimos, hermano, tenemos esto, tenemos lo otro, no tiene tiempo. Dices que, hermano, no tengo tiempo. Hermano, leyó la Biblia, no tengo tiempo, hermano, no tengo tiempo. ¿A qué hemos escuchado eso? Un montón de veces. Para las otras cosas siempre tiene tiempo, pero para las cosas del Señor, de una manera que no entendemos, no se tiene tiempo a veces. Y se dice, no tengo tiempo. No hay tiempo. Dios te llama a la militancia. Necesito estar en los negocios de mi Padre. Para el que milita hay una urgencia interior que no se sacia con nada, solo cuando está en los negocios del Padre, porque hay una necesidad interior de servir como respuesta del amor de Dios que ha sido derramado en cada uno de nosotros. Necesito estar en los negocios de mi Padre. Todo mi interior clama por servir a Dios, por gastarme por otros y vivir por otros. Hay una urgencia, una necesidad provocada por el Espíritu Santo de Dios, porque mis planes, como decíamos, ya no son mis planes. Ahora nosotros estamos en los planes del Señor. Qué difícil es volcarse por terceras personas. Jesucristo les dijo un día, vosotros ya no sois más mis discípulos, ahora sois mis amigos. Porque un amigo, ¿qué hace por otro amigo? Un amigo, ¿qué hace por otro amigo? El amigo dice que da su vida por su amigo. El enredado, en cambio, tiene otras necesidades, tiene que desarrollar sus planes y sus proyectos. Cuidado, porque si alguno no se logra muchas veces, porque no ha podido, se enoja. Y muchas veces se enoja con Dios porque no le han salido sus planes. No, y es que esto es que Dios, y Dios me dice esto, y cuestiona a Dios. Es que si Dios esto, si Dios lo otro.
Nosotros hemos visto lastimosamente que hemos pasado con pruebas y muchos se han ido, se han separado de Dios, culpándole a Dios por lo que les ha acontecido, hermano, y se han ido. El que está enredado le dice a Dios: Señor, he decidido esto, este es mi plan, este es mi proyecto, ven y bendícelo. Eso dice el enredado, ¿no? Y el que milita, en cambio, ¿qué dice? Señor, ¿cuáles son tus planes? Dímelos y yo digo amén. ¿Cuáles son tus planes? El enredado invierte completamente el orden. No, lo dice, ven y bendícelo. ¿Estamos pidiendo que Dios bendiga nuestros planes o estamos firmando y abrazando los planes de Dios? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? El gran desafío del militante es ganar nuestra generación, llevar también a la gente al conocimiento de Cristo Jesús. El gran desafío que nosotros tenemos es, hermanos, llevar a la gente, que conozca a la gente de Cristo Jesús. El gran desafío del que está enredado es: quiero pasarlo bien, quiero ser feliz, nunca terminar de que esto me vaya mal, quiero siempre que me vaya bien, ¿no? Siempre está buscando sus afanes, siempre está buscando sus proyectos, quiero pasármela bien. Esos son los que están enredados. El enredado está siempre desubicado, siempre con algo que no termina de cerrar, siempre está a medias, es como un vaso a medio llenar. El militante puede decir: mi copa, en cambio, está rebosando. ¿Qué diferencia, no? Con el enredado, siempre su copa a la mitad. Y el que está militando dice: mi copa está rebosando, porque estoy en los negocios de mi Padre, y esto trae gozo, trae paz, trae alegría y trae desarrollo espiritual a mi vida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo le dice: tienes que militar, tienes que saber que si militas no podrán engañarte, porque estás en los negocios del Padre. Pero si eres enredado, te atraparán y te llevarán engañado y harán negocio de ti. Por eso Pablo le advierte a su discípulo y le dice: hijo, te quiero advertir, no pases por alto esto que te voy a decir. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Timoteo, te lo digo para que estés preparado ante los tiempos que toca vivir, para que abras los ojos, y nosotros estamos viviendo ese tiempo peligroso, hermanos, para que sepas cómo conducirte, porque vienen días peligrosos. Estamos viendo tiempos peligrosos, estamos viendo días muy peligrosos, amados hermanos, aquí en el planeta Tierra, atrapando a nuestros hijos, atrapando a las familias. La palabra que usa el Nuevo Testamento para peligrosos es una palabra que tiene varios significados, no tiene una traducción literal al castellano, tiene varios significados que es importante entenderlo. Significa áspero, como si fuera una gran lija que cuando toca algo le va sacando a pedazos. La lija tiene la función de arrancar cosas, de raspar, de limar. Los tiempos que toca vivir, nos dice, son días que están lastimando, son días ásperos que el cristianismo estamos pasando y lo estamos viendo alrededor del mundo. De las iglesias metodistas, hay 1,600 iglesias metodistas, hermanos. 600 de ellas se han separado de este movimiento del metodismo y 1,000 han permitido y están de acuerdo con el matrimonio igualitario. Imagínense, iglesias cristianas. Vienen días peligrosos, tiempos peligrosos, que las mismas iglesias, pastores que dizque conocen la palabra de Dios, se han dejado engañar y se han dejado enredar por lo que dice la sociedad, por lo que dicen, quieren dictaminar estas leyes. El pasar por estos días te va a rozar, le dice a Timoteo, te va a lastimar, te va a generar irritaciones. También significa días salvajes, cuando dice que vendrán en los postreros tiempos
transmitiendo la idea de una manada de animales que están descontroladas, que están desbocados, donde no hay control, no hay ni autoridad. ¿Cuál es la ley, mis hermanos, de las tinieblas? ¿Cuál es la ley? Haz lo que te dé la gana, ¿no? Haz lo que te venga en gana. Estos son los días que nos está tocando vivir a nosotros. No hay control, no hay autoridad moral, la sociedad lastima, la sociedad daña. También significa duros de soportar. Le dice, hijo Timoteo, los días que vienen van a ser difíciles de aguantar. La presión, la tensión del medio ambiente va a ser difícil de soportar. No vemos a través del estrés, la enfermedad del día a día, la presión social, la presión económica, la presión de que todo tiene que ser 10. Nos ha metido en presiones que nos enferma el cuerpo de alguna manera, ¿no? Y manifiesta los dolores, manifiesta los defectos de esta presión en el ser humano. Duros de soportar. Refleja también una sociedad sin ningún tipo de virtud y cargada de vicios, una sociedad inclinada hacia lo malo, hacia lo que no le agrada a Dios. Y le dice Timoteo, quiero que sepas esto, en los postreros tiempos vendrán días difíciles, días que lastimarán, días de opresión, días que van a enfermar a la sociedad, en las que el diablo va a obrar con gran poder. Y esto le decía el apóstol Pablo para advertir a los discípulos, y que el Señor nos está advirtiendo para que nosotros militemos en los negocios del Padre, para no dejarnos enredar por el mundo. Amados, en estos postreros días estamos insertados como iglesia. Hoy en nuestra sociedad está enferma. España es uno de los países que más pornografía y más droga consume en el mundo, hermanos. España. Las enfermedades mentales graves en España, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o los trastornos de la personalidad, suponen más del 40% de las enfermedades crónicas diagnosticadas en España, y además son la mayor causa de discapacidad que hay en este país. España es el primer país en el mundo en tolerancia de lo que es con el colectivo LGTBIQ+I, WIZ, que tiene un montón de letras. No, este colectivo es más aceptado que Dios. Hermanos, si aquí vinieran una pareja y me pidieran a mí que les case, y si no les caso, me denuncian y puedo ir a la cárcel. Puedo ir a la cárcel. Gracias a Dios que aquí tenemos un segundo pastor y le culparé a mi padre. No, pero no, esto es broma. Esto no, bueno, esto es para un poco que sonrían. Por eso nosotros hermanos, no, es que pasa eso, hermanos, ha pasado, hermanos, ha pasado, hermanos. Nosotros aquí, cuando nosotros formamos la iglesia, y como es jurídica este lugar, tenemos el CIF, cuando hicimos nuestros estatutos, en los artículos, incluimos artículos que hasta ahora nos blindan. Podemos decir que nos tienen blindados. Claro, ¿no? El Estado tiene la última palabra, puede hacer lo que quiera, pero nos blindan, donde nosotros, primeramente, si quieren, tienen que ser miembros de aquí. Pero para ser miembros tienen que aceptar lo que nosotros de aquí enseñamos y predicamos. Y a todos, no solamente ellos, porque ha habido borrachos, ha habido drogadictos, todo lo que ha habido. Cuando hemos venido aquí, todos hemos aceptado que haya arrepentimiento en nuestras vidas y dejar lo que hemos sido para hacer ahora lo que le agrada a Dios. Todos, ha habido arrepentimiento en todos. Entonces ellos no van a ser la excepción, porque en todos hemos de una u otra manera, todos tenemos que arrepentirnos y hacer lo que dice, porque yo no les digo, hermano, lo dice las Escrituras, no lo digo yo. ¿Quién va en contra de eso? No soy yo, lo dice las Escrituras, lo dice la palabra de Dios. Y si por eso tenemos que ir a la cárcel, gloria a Dios, aquí somos 50, nos vamos a la cárcel. Gloria a Dios, a predicar en la cárcel.
manera de vivir, comenzar a La sociedad, hermano, está lastimada. La sociedad está alterada. El diablo está atacando, gobernando, oprimiendo. Y allí estamos nosotros como iglesia, hermanos. Allí, en medio de esta sociedad enferma, estamos nosotros como iglesia. Y aún así, muchos queremos estar enredados y no queremos militar. Porque es más fácil vivir en una burbuja que aceptar la realidad y hacer la voluntad de Dios. Es más fácil. Días que lastiman, y Pablo lanza a Timoteo esta advertencia para que sepa cómo encarar lo que le queda por delante, lo que le viene por delante. Satanás, a través del pecado de Adán y Eva, ilegalmente ocupó un lugar que no le corresponde. Dice en 1 de Juan 5:19. Dice 1 de Juan 5:19. Miren lo que dice 1 de Juan 5:19. ¿Puedes poner, por favor, en la pantalla? Para que todos vean. ¿Qué dice, hermanos? Sabemos somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién está bajo? Dice, El mundo entero. ¿quién está bajo el maligno? ¿Quién? El mundo entero. El mundo entero. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Cuando le dijo a Pilato, ¿por qué no vienen los tuyos a salvarte? Me dice, no, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, aquí estuvieran mis soldados para defender y pelear conmigo. Pero mi reino no es de este mundo. Iglesia, aunque nosotros estemos en este mundo, no somos de este mundo. Pero tenemos que combatir y actuar como lo hizo Jesús para salvar también a las demás personas, como un día nosotros nos rescataron de ese mundo que está bajo el maligno. Todo el mundo, dice, todo el mundo está bajo el maligno, y la Biblia no se equivoca ni exagera, dice la verdad. Esa es la verdad, lastimosamente, hermanos, que el mundo entero está bajo el maligno, y eso le está diciendo a Timoteo, y nos dice a nuestros jóvenes, sigan esforzando, porque la tentación para ustedes es grande, como jóvenes, que les presenta el mundo. Y ustedes tienen que ser esa generación que se levanta, esa generación que arde en el espíritu. Nosotros tenemos cierta edad. No sabemos hasta cuándo vamos. Y si ustedes no se levantan, jóvenes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ustedes son la generación que tienen que levantarse, que predicar la palabra y decir, aquí estoy, hermano Javi o Javi, aquí estoy. Porque vamos nosotros cumpliendo cierta edad. No se dejen enredar por los afanes de este mundo. No se dejen enredar por lo que tal vez el mundo les quiera dar. ¿Por qué? ¿Saben qué, hermanos? Aparte de dejarse enredar con esto, solamente cuando vuelven, vienen heridos, magullados, lastimados. Se viene, hermanos, porque nada se saca del mundo, aunque parezca, ¿no? Porque en el mundo se goza, en el mundo se hace lo que uno quiere. Si el mundo dice, ¿quieres droga? Pues toma droga. ¿Quieres alcohol? Toma alcohol. ¿Quieres mujeres? Pues toma mujeres. Acuéstate con cuantas quieras. No, ni siquiera ahora importa enfermedades venéreas, que aquí en España las enfermedades venéreas han aumentado una barbaridad, hermanos. El SIDA se ha disparado. Y enfermedad de transmisión sexual muchísimo más, hermanos. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero ustedes no están bajo el maligno, amada iglesia. Ustedes están bajo la mano poderosa de nuestro Señor. Amén. Toda la sociedad está siendo arrastrada por la corriente de este mundo, que tiene una forma, y lo dice, la forma del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En dónde opera este espíritu? Opera, dice, en los hijos de desobediencia. Este espíritu sigue operando en los hijos de desobediencia. Hay una mente, hay una corriente diabólica que está llevando a nuestra sociedad al colapso. Y en esta corriente diabólica están nuestras familias, como estamos diciendo, nuestros hijos, nuestros cónyuges. Esta corriente se nos ha metido en casa, en la iglesia,
y está causando estragos, amados hermanos. No, nuestros hijos no quieren saber nada de Dios. Y no le hables un poco fuerte, porque si no te denuncian. Y si le hablas un poco fuerte, se ponen de tú a tú contigo mismo y a gritarte, a levantarte la voz. No, así está la sociedad, hermanos. Así está la sociedad. Satanás ha rugido fuerte y ha oprimido, ha lastimado, ha sojuzgado las vidas, y ese no nos llama a la militancia, porque es la única manera de enfrentar y frenar a Satanás. Es la única manera de enfrentar esta sociedad mala y perversa, como nos dicen las Escrituras. ¿Cómo enfrentamos esta sociedad? ¿Cómo enfrentamos esta sociedad? Solamente con una militancia agresiva. No hay más. Con un verdadero cristianismo, hermanos. Porque aparte de ser cristianos, en otros lugares enseñan otras cosas, desviando el evangelio, hermanos. Si también entre nosotros somos muchas veces más peligrosos que los de afuera, hermanos. La iglesia no fue llamada a defender un territorio, no fue llamada a juntarse o a trincherarse y aguantar, viendo que el diablo ataca y destruye. No fue llamada a que estemos solamente en un territorio o a estar sentados. No, por viendo cuando destruyen a mi familia, a mis hijos, a mi cónyuge, destruye a mí mismo, nos ataca por todo lado. Escuchaba el testimonio de un pastor entregado al Señor, predicando la palabra, hermanos. Por eso, nada está seguro, hermanos. Solamente estar en la mano poderosa del Señor. Esta persona tiene 4 hijos, me parece. Este pastor. Un hijo ha estado involucrado y ha tenido problemas con la justicia. Otro hijo metido al mundo de rock, de la música rock, que es lo más dañino que puede haber, hermanos, de la música rock. Ni se acerquen ni le vean de lejos la música rock. Les digo con conocimiento de causa, hermanos. Estaba metido en eso y sé lo dañino que es la música rock, porque es un tipo o estilo de música dedicado para adorar a Satanás. Lo sé, he estado en ello. Les digo desde adentro, las entrañas donde estaba yo metido. No, de eso hay que salir corriendo. Otra hija dice que quiere vivir con otra chica. Imagínense, hermanos, imagínense cómo Satanás quiere acabar nuestras familias, nuestros hijos. Y otra de sus hijas ni siquiera sabe dónde está. Sirviendo en una iglesia y luego ya ni siquiera sabe dónde está, qué está haciendo. Es tremendo, hermanos, como cuando Satanás entra a los hogares y destruye los hogares. Lo más doloroso, hermanos, lo más doloroso para uno como padre no es que un hijo se muera, porque tal vez nosotros como padres tengamos, que Dios no lo permita, a lo mejor tengamos que enterrar un hijo, que Dios no lo permita, hermanos. El dolor de la pérdida de un hijo no se podrá, seguramente nada que lo pueda ayudar ni sanar, pero ya no es que un hijo muera, hermanos. Saber que ese hijo murió sin Cristo, hermanos, eso debe ser terrible. Para mí no habría paz sabiendo que un hijo mío está en el infierno, hermanos. Para mí no habría paz, hermanos. Sería terrible eso, porque todos tenemos que morir, ¿o no? Todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Pero la pérdida de un hijo, y sabiendo que está en el infierno, hermanos, no quiero ni imaginarme, ni pensar eso. Si no, un día, si pierdo un hijo, tener la esperanza de que un día yo voy a estar con él en la eternidad. Eso es así, hermanos, pero Satanás está provocando eso. Satanás está permitiendo, haciendo que adoctrinen a nuestros niños en los colegios, para que sean una sociedad perversa, hermanos. La iglesia fue llamada a la ofensiva. La iglesia fue llamada a conquistar.
Satanás tendría que estar preocupado por nosotros y no preocupados nosotros de él. Satanás tendría que estar cuidándose y diciéndose por dónde van a atacar estos, por dónde vienen y me quieren meter estos. Incluso, hermanos, hasta en la Biblia de Anton LaVey, que es la Biblia satánica, la Biblia negra, hasta en esa Biblia tiene unos versículos, por llamarle versículos, donde dice, cuídate de los evangélicos, pero de los verdaderos, porque ellos tienen autoridad para echar fuera demonios. Cuídate, hasta en la Biblia satánica nos nombran a nosotros, que nos cuidemos de los cristianos. Cuídense de los cristianos, de los evangélicos, por lo que ellos pueden hacer tanto daño, amados hermanos. Se tendría que Satanás proteger del avance de la iglesia, pero lastimosamente Satanás mismo está entrando a las iglesias, derribando. Hermanos, cómo están cayendo los pastores en adulterio en América del Norte. Es increíble, hermanos, cómo se está denunciando eso y escuchando eso, hermanos. Es tremendo. De un pastor famoso, no voy a decir el nombre para, tal vez le voy a herir a alguien nombrándolo. Pastores casados, divorciados, casados, divorciados, casados, divorciados, hasta 3 veces. Y si les digo quién es, ni creyeran, es un pastor famosísimo, ¿no? Y ponen diciendo que Dios le dijo que se tiene que volver a casar. Aparte de eso, tomando el nombre de Dios para hacer sus... Es tremendo, hermanos, es tremendo a dónde ha llegado y cómo entra Satanás, hermanos. Cómo entra. Que Dios nos dé a nosotros esa convicción, hermanos. No por juzgar a la persona, porque todos somos hermanos, todos, porque dice la palabra que el que esté firme mire que no caiga. Pero ya, aparte que pase eso, no tome el nombre de Dios para decir que lo que está haciendo está bien, hermanos. Si ya, levántese, que Dios tenga misericordia de esa persona, que se levante, que siga sirviendo, pero ya no con el objetivo que tenía antes. La iglesia está agazapada, la iglesia está dormida y Satanás está destruyendo nuestra familia, queridos. Nuestra familia está destruyendo. Ante esta sociedad peligrosa y agresiva, uno puede tomar 2 posturas. Defenderse y aguantar lo mejor que se pueda hasta que todo pase, a ver qué es lo que queda en pie, o nos ponemos en pie y atacamos. Una de dos. O esperamos agazapados, o nos ponemos de pie y atacamos. Oye, el mes de octubre, ustedes sí saben lo que es el mes de octubre, ¿no? El mes de octubre no es que el 31 se celebra Halloween para ellos. Desde el 1 de enero ya comienzan sus celebraciones, sus festejos, sus misas hacia Satanás. De octubre, desde el 1 de octubre. Todo el mes de octubre comienzan ya sus sacrificios. Mujeres embarazadas con un tiempo más o menos que calculan, esos hijos no son inscritos, no constan en ningún sitio, no están, para cuando dan a luz, les llevan para que sean sacrificados. O muchas veces les abren ahí mismo, ¿no? Les acuestan y les abren ahí mismo a las mujeres. Hermanos, este es el mes donde más adoración tiene Satanás, donde se reúnen satanistas, se reúnen brujos, se reúnen cantantes famosos que han hecho pacto con Satanás, mucha gente que ha sido influyente en todo eso, se reúnen porque el mes 31 es donde hace acto de presencia este ser. Es donde se pierden más niños, donde hay sacrificios de personas. No, esto es tremendo este tiempo, hermanos. Es terrible este tiempo, amados hermanos. Y como le estamos diciendo, el enredado está calentando su silla. Iglesia, tenemos que despertar. Dios llamó a su iglesia para que sea ofensiva espiritualmente hablando. Nunca lo llamó para ser pasivo.
A Israel le prometió una tierra donde fluye leche y miel, pero tenía que conquistar. No, porque dice, el Señor le ofreció a Israel una tierra que fluye leche y miel. Le dice, tienes que cruzar el Jordán. Y luego viene, ¿no?, la tierra prometida. No es que ya pasaban y llegaban y ya estaban. No. ¿Qué fue, hermanos? Pasaron y tuvieron que batallar, tuvieron que conquistar. Tuvieron que irse en contra de esos pueblos y el Señor mandó a acabar todo, que se acaben. Por favor, no dejen nada en pie, porque nosotros cuando escondemos cosas, que decimos, no, esto no lo quiero esconder, luego de eso se vale Satanás para hacer mella en nuestras vidas. Porque Satanás sabe de dónde atacarnos, dónde tocar esa tecla para que nosotros nos deslicemos fácilmente, amados hermanos. Sabe cómo hacer. Y eso pasó con el pueblo de Israel. El Señor les dijo que tienen que acabar con todo. Y no acabaron. Y luego Israel terminó uniéndose con las mujeres de esos pueblos. Que Dios les dijo que no. El Padre, al ver la sociedad en tinieblas y lastimadas, envió a Israel, hablando de Israel, primero envió patriarcas. Envió profetas, envió jueces, pero no querían saber nada. Y finalmente envió a su Hijo. Y la irrupción de Cristo en esta sociedad fue la gran invasión que Dios dio a nosotros para que invadiéramos las tinieblas. Cristo ya no está. Cristo ya no está. Lo hemos dicho, hermanos, Cristo ya no está. Ahora estamos nosotros. Ahora estamos nosotros con su Santo Espíritu, claro que sí, estamos nosotros, y nosotros somos los encargados de hacer el daño que hizo Jesucristo a las tinieblas cuando Él estuvo aquí. Ahora corresponde a la iglesia. Toda potestad, dijo Jesús, me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos, predicándoles, no predicándoles, hacer discípulos. En mi nombre echaréis fuera, sanaréis, y aún cosas mayores hará la iglesia. Aún cosas mayores hará la iglesia. Despertémonos, iglesia. Despertémonos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por siempre confrontarnos, Señor, y ponernos en esta encrucijada, si somos militantes o si somos enredados. Mi Dios, te pido que nos ayudes y que con tu infinita misericordia, Señor, nos prepares para nosotros militar, Señor, en este escuadrón del Dios viviente. Y aunque vengan estos desafíos, estas circunstancias, como decíamos y hablamos en Primera de Juan, Señor, que todo el mundo está bajo Satanás, bajo el reino de Satanás. Pero tu iglesia no, Señor. La única que puede detener este avance diabólico es la iglesia. Somos nosotros, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a caminar, que nos ayudes, Señor, a tomar posesión de esta tierra, Señor, espiritualmente hablando, mi Dios, para que las personas vengan al arrepentimiento, Señor. Porque para eso enviaste a tu amado Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la iglesia tiene que predicar y arrancar de las entrañas del infierno a las personas, Señor, de esta sociedad mal y perversa, como dijo el apóstol Pedro, y Juan y Pablo también lo dijo, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a esta sociedad, que salgamos de en medio de ellos y que presentemos nuestros cuerpos como culto racional, mi Dios, hacia ti. Mi Dios, ayúdanos cada día a morir a nosotros mismos
y a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a estar pendientes y orando por nuestros hijos, Señor. Mi Dios, ayuda a ser más activos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Señor, porque nuestros hijos son presas fáciles de esta sociedad, Señor, de esta nueva forma de ser que quieren, Señor. Mi Dios, en tus manos estamos. Y solamente a ti, Señor, solamente a ti, de ti nos agarramos. Ayúdanos, mi Dios. Queremos, Señor, un día todos mis hermanos, toda la iglesia que estamos aquí, estar por la eternidad contigo, Señor. Y te pido, Señor, que ninguno se pierda, Señor, que ninguno se pierda. Y si alguno no te conoce, Señor, te pido en esta hora que abras su corazón y entregue su vida a ti, Señor, al único que puede salvar de este mundo, Señor, que se está perdiendo y de ese lugar terrible que la Biblia le llama infierno, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Glorificamos tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas. Gracias por las manos y por los alimentos que también han hecho nuestros hermanos, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, por sus familias, por sus matrimonios, por sus hijos, Señor. Oro y clamo por ellos, que tú seas cuidando, Señor, con tu mano poderosa. Oh Dios amado, y a nuestros jóvenes, mi Dios, que cada día se vayan entregando más a ti, Señor. Que no vean al mundo como algo placentero, Señor, sino que se deleiten en ti, que el placer esté en ti, Señor, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Tú les darás un novio o una novia, Señor, en su tiempo, amado, para que puedan estar con ellos. O mi Dios, tal vez no, sino que tú quieres de otra manera ocuparles. Sea como sea, Señor, pedimos y oramos por sus vidas y por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Y gracias por tu palabra, porque nos hablas claramente. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.